Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta. Esta vez estamos en la resolución del ejercicio número 12 del taller número 7 de cálculo integral. Entonces dice así: sea V el volumen del sólido que se obtiene al girar la región acotada por y igual a raíz de x y y igual a x al cuadrado alrededor del eje y. Calcule V cortando rebanadas y formando cascarones cilíndricos. En ambos casos, elabore un diagrama para explicar su método. Ok, entonces bueno, vamos a hacer vamos a empezar resolviendo por rebanadas, hace referencia a arandelas. Hace referencia a las arandelas. Entonces, primero, permítanme dibujar el reflejo de la figura que se nos va a formar. Entonces, resulta que el eje de rotación va a ser un eje de simetría. O sea que alrededor de ese eje de simetría voy a dibujar el reflejo. Entonces aquí déjenme dibujo el reflejo para que ahorita hagamos un dibujo esquemático bueno. Entonces, el reflejo no va a ser de todo exacto. Permítanme primero hacer el reflejo. Listo. Ese es el reflejo. Entonces tenemos dos funciones, y igual a raíz de x y y igual a x al cuadrado. Entonces, primero podemos averiguar, ahora ya que ya hicimos el reflejo más o menos, podemos averiguar quiénes son las intersecciones. Entonces para eso vamos a igualar. Sería raíz de x es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a expresar, vamos a llevar ambos lados a lados, nos va a quedar x igual a x a la 4. Podemos dejar todo de un solo lado, x a la 4 menos x va a ser igual a 0. Y nos va a quedar entonces x a la 3 menos 1 igual a 0. Y aquí nos va a salir que qué soluciones van a satisfacer la ecuación cuando es x igual a 0 y cuando es x igual a 1. Por lo tanto, en efecto, estos son nuestros puntos de intersección, ¿cierto? Es decir, los puntos de intersección van a ser el 0,0 y el 1,1. Aquí están los puntos de intersección. Ahora, vamos a coger arandelas. Entonces, arandelas se aplican cuando entre el eje de rotación y tú haces un rectángulo diferencial. Cuando el rectángulo diferencial guía que tú hagas es perpendicular al eje de rotación. En pocas palabras, cuando hago referencia a esto, es que teniendo, ya sea que debes tener cuidado, si tú integras con respecto a x, será un método, y cuando tú integras con respecto a y, será otro método. Entonces, si yo hago rectángulos horizontales, es decir, rectángulos diferenciales con un grosor diferencial de y, digamos, en este caso, vean que si yo barro el área encerrada con rectángulos horizontales, es decir, con rectángulos de espesor diferencial de y, vean que entre el eje de rotación y esos rectángulos van a ser perpendiculares. Y si son perpendiculares, aplicamos arandelas. Entonces, vamos a dibujar aquí una arandela guía. Permítanme dibujar aquí una arandela guía. Entonces, listo. Ya tenemos la arandela guía. Entonces, nosotros sabemos que el área de una arandela va a ser A igual a pi, el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. La diferencia, ¿cierto? Entonces, podemos notar en el dibujo, permítanme, traigo esta arandela para acá. Podemos notar en el dibujo que el radio mayor va a ser el que va desde el centro desde el eje de rotación hasta la función más externa. Y la función más externa es y igual a x al cuadrado. Por lo tanto, este radio mayor va a medir x al cuadrado. Y ahora, este radio que va desde el centro al circulito más pequeño, podemos ver que va desde el eje de rotación hasta raíz de x. Por lo tanto, nuestra área de la arandela en función de x va a ser igual a pi, el radio mayor que sería
Otra cosa más. Como nosotros estamos integrando con respecto al eje Y, ¿cierto? Para poder aplicar el método arandelas, tenemos que conseguir expresar nuestras funciones despejando la X. Entonces, si nosotros tenemos Y igual a raíz de X, esto nos va a quedar Y cuadrado es igual a X. Ya aquí está la primera función. Y la otra sería, si tenemos Y igual a X al cuadrado, sacamos raíz y nos va a quedar X igual a raíz de Y. ¿Listo? Entonces, va a ser el radio mayor, entonces va a ser raíz de Y al cuadrado menos el radio menor, que será Y al cuadrado a la 2. Y ya tenemos el área. Ahora simplemente, ¿cuál sería la integral del volumen? Va a ser, recuerden que la integral del volumen va a ser la integral. Establecen sus límites de integración del área por el diferencial. Por lo tanto, ya lo establecimos. Entonces sería la integral desde pi, de pi que multiplica a raíz de Y al cuadrado menos Y al cuadrado elevado a la 2 diferencial de Y. Ahora, ¿de dónde estamos barriendo? Como estamos barriendo desde el eje Y, entonces, ¿desde dónde estamos haciendo rectángulos diferenciales? Vean que estamos haciendo rectángulos diferenciales desde acá. Acá vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Entonces, estamos barriendo rectángulos horizontales desde el 0 hasta el 1, ¿cierto? Entonces, nuestra integral va a quedar volumen va a ser igual a la integral, sacamos la pi como la constante y nos va a quedar entonces adentro Y menos Y a la 4 diferencial de Y. Si resolvemos esta integral, entonces va a quedar pi que multiplica a. Entonces sería la integral de Y a la 2 sobre 2 menos Y a la 5 sobre 5, y esto evaluado desde el 1 hasta el 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar entonces adentro? Pi 1 sobre 2 menos 1/5. Y el resultado de esto nos dará pi por sobre 10, sería 5 menos 2, daría 3 décimos por pi. 3 décimos por pi, esa sería la respuesta. Listo. Y esto sería por el método de arandelas. Ahora vamos a aplicar el método de casquetes. Así que por favor permítanme, cojo el dibujo. Ahora permítanme coger entonces el dibujo. ¿Listo? Entonces permítanme, borro aquí, organizo el dibujo. Listo. Entonces, listo. Cogemos el mismo esquema, ¿cierto? Ahora, resulta que para aplicar el método de casquetes cilíndricos consiste en que tu rectángulo diferencial tiene que ser paralelo al eje de rotación. En este caso, vea que como el eje de rotación, un segundo, vean que como el eje de rotación, vean que el eje de rotación es vertical, por lo tanto, para que sea paralelos, vamos a tomar rectángulos diferenciales verticales también. Es decir, como son rectángulos diferenciales verticales, estamos cogiendo rectángulos que tienen un espesor diferencial de X. Es decir, que en este contexto de este ejercicio, para aplicar casquetes cilíndricos, vamos a tener que integrar con respecto a la variable X. Entonces, si dibujamos un casquete, ¿sí? Entonces hacemos aquí un gemelo. Vamos a dibujar entonces aquí un casquete. Entonces el casquete aquí, recuerden que es... ¿Listo? Ya tenemos el casquete. Ahora, recuerden cuál es el diferencial de volumen en los casquetes. El diferencial del volumen va a ser 2pi por el radio, que en este contexto está en función de X,
por la altura en función de x diferencial de x. Ese será el volumen. Entonces, en pocas palabras, tenemos que conseguir el radio en función de x. Entonces, listo. Nosotros estamos cogiendo, vamos a coger entonces este rectángulo vertical diferencial de referencia, un rectángulo general. Vean que ese rectángulo está a cierta distancia x del origen, ¿cierto? Está a cierta distancia x del origen. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el radio de ese cilindro? Entonces, si nosotros analizamos, veamos que el eje de simetría viene siendo el eje de rotación y por lo tanto el radio del cilindro podemos notar claramente que sería x. O sea que el radio en función de x va a ser igual a x. Ahora, la altura del cilindro en función de x, ¿quién va a ser? Como podemos ver, mire que la altura de ese casquete cilíndrico viene delimitada por las dos funciones. Así que viene a ser la diferencia de funciones. La función mayor menos la función menor. En este caso la función mayor viene siendo entonces raíz de x menos x al cuadrado. Y con esto ya podemos montar nuestro diferencial de volumen y quedaría, el diferencial de volumen va a ser igual a 2pi por el radio que es x por la altura que viene siendo raíz de x menos x al cuadrado diferencial de x. Para deshacernos de los diferenciales integramos ambos lados y nos va a quedar entonces el volumen va a ser igual a la integral de 2πx raíz de x menos x al cuadrado diferencial de x. Ahora, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Sencillo. ¿De dónde a dónde vamos a tener que hacer rectángulos verticales? Entonces, vea que estamos haciendo rectángulos verticales. Venimos desde donde nace la figura en 0. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Vamos a ir hasta el 1. Entonces, la integral va a ser de 0 hasta 1 de 2pi x raíz de x menos x al cuadrado. Entonces, va a quedar volumen es igual a la integral de 0 a 1. Permítanme entonces sacamos el 2pi como constante, que a la integral de 0 a 1 de x elevado a la 3 medios, de una vez haciendo la multiplicación, menos x a la 3 diferencial de x. Entonces, ¿cómo nos queda esta integral? Nos va a quedar volumen es igual a 2pi, entonces va a ser x, entonces sería 3 medios más 1, o sea 2 sobre 2, lo podemos ver entonces como 5 medios. O sea que nos va a quedar 2 quintos de x elevado a la 5 medios menos x a la 4 sobre 4, y esto evaluado desde 1 a 0. Entonces nos va a quedar 2pi que multiplica a 2 quintos menos 1 cuarto. Entonces nos va a quedar 2pi que multiplica a 5 por 4, 20. Sería 4 por 2, 8 menos 5. Entonces nos va a quedar aquí 2pi que multiplica a 3 veinteavos. Simplificamos el 3 con el 20, entonces el resultado final nos daría un volumen igual a 3pi décimos. Como podemos ver, entonces nosotros podemos hallar el volumen de una región encerrada mediante los dos métodos. Solamente que la diferencia está en que dependiendo del ejercicio va a ser o más fácil por casquetes cilíndricos o por volúmenes. En este caso podemos sacar el volumen mediante los dos métodos de manera sencilla, pero van a haber ejercicios en los cuales sí o sí vamos a tener que irnos por un método el cual nos aparezcan integrales más sencillas. Con eso dicho, hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias.